Ok, chicos, pues mirábamos los argumentos idealistas en la última clase, ya veíamos el principio de inmanencia, también el principio de fenomenismo, pero no alcanzamos a ver el principio de relatividad. Rápidamente recordamos de qué se tratan estos. Vemos ahí en el principio de inmanencia que nos dice, bueno, no hay cosas en sí, ¿ok? Eso es lo primero que nos viene a decir. Que no hay cosas en sí, todo existe dentro de nuestras ideas, lo que hay es el fenómeno. Y pues veíamos como desde varios puntos de vista nos hablan sobre lo mismo, ¿no? Que es evidente para ellos que nosotros solamente tenemos ideas de lo que existe, ¿ok? El espíritu no tiene otro, otros objetos más que su pensamiento, sus propias ideas, dice Luke. Entonces es evidente que en nuestras ideas versa todo nuestro pensamiento, no hay cosas más allá, ¿ok? Bronstein dice que el conocimiento constituye un mundo, ¿ok? Y es para nosotros el mundo, o sea, es nuestro mundo. No hay nada más que ese mundo, el mundo de las ideas. Es nuestro mundo, ¿de acuerdo? Más allá de nuestras ideas no hay nada, ¿ok? Porque necesitaríamos otras categorías para poder verlo, pero no las tenemos. Entonces, para nosotros es lo inaccesible, no podemos conocerlo, pues entonces no es nada, es equivalente a la nada, ¿ok? Mientras que el principio de fenomenismo, pues se basa en el mismo principio de inmanencia, ¿no? De que no hay nada fuera de sí. Entonces no podemos conocer más que el fenómeno, ¿ok? En el sentido amplio de la palabra del fenómeno, ¿no? O sea, lo que nos aparece. Entonces, si una cosa es conocida, es objeto de conocimiento, aparece, entonces es fenómeno. Pero inversamente, lo que no nos aparece, o sea, una cosa en sí, no nos aparece, sería distinta del fenómeno, ¿ok? O sea, sería una sustancia que existe bajo el fenómeno, bajo los fenómenos. No nos aparecería de ningún modo y pues sería estrictamente incognoscible, entonces sería la nada. Otra vez. Ahora sí, nos faltaba el principio de relatividad. Y este principio no es distinto al principio de inmanencia, ¿ok? Vamos bajo los mismos criterios de que nada existe en sí. Todo lo que existe, existe en las ideas, existe como fenómeno, existe lo que nos aparece y lo que no, pues no. Esta idea de principio de inmanencia, pues proviene de los escépticos. Ya habíamos visto el escepticismo al principio, sobre el primero de los temas que estuvimos viendo sobre las ideas de la epistemología, y pues ellos nos dicen que todo conocimiento es relativo al sujeto. Entonces, si es relativo al sujeto, pues entonces el conocimiento lo vamos a ver desde dos puntos de vista, cualquiera de los dos, no importa de cuál primero y cuál después, al final nos da lo mismo, ¿ok? Todo conocimiento va a ser relativo al sujeto. Entonces podemos ver el conocimiento como un acto del sujeto, ¿ok? El conocimiento es un acto. Y ¿se acuerdan cuando veíamos la definición de conocimiento? Es un acto inmanente en cuanto a su inicio, su término, bla, 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 ¿no? Donde una persona se hace presente en una realidad, alguna región del ser. Ven un segundito, por favor. Ahorita seguimos. Ok, entonces, el conocimiento es un acto del sujeto. ¿Qué significa eso?
pues es imposible definir un objeto cualquiera prescindiendo de la actividad espiritual que lo hace surgir ante nosotros. ¿Ok? O sea, para que ese objeto nos aparezca, ¿ok? Para que pueda convertirse en fenómeno, necesita esa actividad espiritual. O sea, esa actividad mental que lo hace aparecer, lo hace surgir ante nosotros. ¿Sale? A lo mejor uno va por la calle y sientes, no sé, a lo mejor la dureza del camino. Si vas en un camino empedrado, por ejemplo, sientes las piedras. Si vas en un camino de esos polvorientos, sientes el polvo, todo eso se te aparece, surge, pero surge mediante la actividad espiritual para que pueda presentarse ante ti y convertirse en fenómeno. ¿Okay? O sea, tú lo sientes, nada más tú, por esa actividad espiritual. Esto es independiente de los métodos que nos han permitido determinarlo como objeto. O sea, hay muchos métodos para determinarlo como objeto, o sea, todas las categorías de las que Kant nos hablaba. Independientemente de estas categorías, de los métodos, pues siempre hay una actividad espiritual que nos permite identificar al objeto para que aparezca. ¿Sale? Entonces, pero ese conocimiento es el acto del sujeto que conoce, no del objeto que aparece. El objeto nada más aparece por la actividad espiritual del sujeto. Si tú no lo puedes captar, entonces no existe. Como a lo mejor un fantasma, por ejemplo. ¿Ok? A lo mejor como en la película de Coco, hay un montón de espíritus rodeándote en este momento, pero tu capacidad espiritual, tu mente, no los puede captar como fenómenos. ¿Ok? Pues no existen, porque no los puedes captar. A lo mejor te están viendo y están tratando de tocarte, pero tú no los puedes captar, porque tus categorías no te dan esa forma, esa, esa capacidad espiritual para poder captar ese tipo de fenómenos. Entonces esos fenómenos no existen, porque no se te aparecen, pues. En el momento en el que se te aparece el diablo enfrente, entonces dices, existe el diablo. ¿Ok? Ahí sí, porque entonces él se aparece como fenómeno. Cuando se te aparece el árbol enfrente, dices, ¿y este árbol de dónde salió? ¿No? Existe el árbol. Así es como lo vemos. En la segunda forma, ¿ok? Donde vemos que todo es relativo al sujeto, podemos decir que la conciencia es la condición de todo conocimiento. ¿Okay? Tener conciencia de que conoces. La conciencia, nos dice, es el teatro donde aparece. ¿Ok? Y si vemos el teatro como lo veía Platón en el mito de la caverna, eh, donde el teatro eran esas sombras, donde se le aparecían a las personas y los engañaban y pensaban que eso era la realidad. Bueno, pues, la conciencia es ese teatro, donde todo aparece, y donde puedes conocer. En la conciencia se te aparece. ¿Ok? Entonces es imposible saber lo que las cosas son independientemente de su aparición en la conciencia. O sea, son lo que tu conciencia te dice que son. No puedes saber lo que son realmente. Puedes saber lo que tu conciencia te dice que son. Entonces, si a ti te está diciendo no sé, que el taco que los frijoles están salados, es porque tu conciencia te lo está diciendo. Si tu conciencia te dice que la Coca-Cola está bien rica, pues es la conciencia, porque ahí es donde aparece el sabor de la Coca-Cola. ¿Ok? Para los que llevamos 20 años sin tomar una Coca-Cola,
En el momento en que la probamos y sentimos el sabor del carbonato con azúcar de la Coca-Cola, pues nos aparece como algo indeseable. ¿Okay? Es un sabor horrible. Para los que están acostumbrados a tomar Coca-Cola, o sea, hasta se la saborean, ¿no? Pero los que no tomamos Coca-Cola, pues nos sabe a algo así como carbonato con caramelo, algo así. Nos sabe muy feo. Pero es lo que nos aparece en nuestra conciencia. Ahí es donde se aparecen todos los fenómenos, los sabores, los olores, los sonidos, los objetos en nuestra conciencia. Por eso es imposible saber lo que las cosas son independientemente de la conciencia. Fuera de la conciencia no existen para nosotros. Como les digo, si nuestras capacidades estuviera a ver las almas de los muertos en nuestras, ¿cómo se dice? En nuestras categorías, para seguir el juego de los idealistas, existiera la categoría de ver los espíritus de los muertos, entonces los espíritus aparecerían en nuestra conciencia. Y entonces se convertirían en fenómenos, podríamos conocerlos. ¿Ok? De manera subjetiva. Y hay gente que dice que ve gente muerta, ¿no? Como en la película. Veo gente muerta. Y al final estaba muerto. Y entonces, él tiene una categoría diferente, ¿no? Donde puede ver espíritus, donde puede ver gente muerta. Para él existen, pero para los demás no existen. ¿Comprenden eso? Es lo que nos está diciendo, porque en la conciencia es donde existen las cosas. ¿Ok? En la conciencia del sujeto. Y eso nos lleva a otras cosas más interesantes aquí en el idealismo. ¿Ok? Los idealistas, igual que los racionalistas, no se quedan solamente en criticar al realismo. ¿Ok? Van más allá. Y nos dan una explicación basados en la sensación. ¿Okay? ¿Qué es la sensación? Bueno, pues la sensación, ellos lo definen como lo único que le es dado inmediatamente al espíritu. Bueno, lo único que le es dado al espíritu es su propio pensamiento. ¿Ok? Es como el cogito ergo sum, pienso, por eso existo. Entonces, lo único que tenemos en nuestra actividad espiritual es el propio pensamiento. ¿Ok? Entonces nos dicen ellos, la sensación es un estado de la conciencia. ¿Ok? Ya vimos lo que es la conciencia, es donde se aparecen las cosas como en un teatro. Esto implicando el principio de inmanencia, donde las cosas no existen en sí, solo existen como fenómenos. Puesto que yo siento en mí y no en el objeto, pues yo soy yo y no el objeto, la sensación es un sentimiento sin valor objetivo. ¿Ok? Solo yo lo siento, el objeto no lo siente. ¿Se acuerdan el día de ayer que hablábamos de los tacos de papas con machaca? ¿Ok? Imagínense que Zaira le echó salsa, de esa salsa habanera a sus tacos de papas con machaca. Porque decía, no, pues están medio insípidos los tacos, le voy a echar salsa habanera. Le echo un montón. Y le da una mordida. Y entonces le aparece el fenómeno del sabor en su boca y se pega la enchilada de su vida. ¿Ok? La sensación está en ella. Ella es la que siente que le arden hasta las orejas. ¿Ok? El taco que tiene la salsa, ese taco, esa cosa, no siente lo enchilado. ¿Ok? La sensación está en el sujeto que se lo comió, no en el objeto que está enfrente de él. El taco no siente lo enchilado, pero Zaira sí. Ella es la que se siente enchilada. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo. Entonces, esa sensación de estar enchilado no tiene valor objetivo, tiene valor subjetivo. Ella es la que siente que está enchilada.
A lo mejor le da el mismo taco a, no sé, a Marbella. Le dice, no, está bien enchiloso, no lo quiero. Y Marbella, no sé, a lo mejor está bien acostumbrada a comerse esa manera y se lo come bien a gusto. Y dice, no, pues no está tan enchiloso y se lo come bien a gusto. Por eso es relativo al sujeto. No tiene valor objetivo. Está enchiloso, pues para Zaira sí, pero para Marbella no tanto. ¿De acuerdo? Eso es la sensación. Luego número 2. El principio de relatividad que ya vimos conduce a la misma conclusión. La sensación no puede captar nada más que los fenómenos subjetivos, puesto que es esencialmente relativa. ¿Ok? La sensación. La constitución de nuestros sentidos y aún más relativa a la conciencia individual. ¿Ok? O sea, podemos decir, no sé, verano, por ahí del mes de agosto, estamos ahí en alguna plaza de Hermosillo, ¿qué plaza les gusta? Les gusta ir allá a la catedral, 4 de la tarde, mes de agosto, 43 grados, y algunos van a decir, pues está haciendo calor, ¿no? Pues sí hace calor, la neta que sí. 43 grados centígrados, ahí, aunque estés bajo la sombra, pues sí, se siente bien gacho. Pero, aunque todos estén de acuerdo que está haciendo calor, la sensación térmica de calor de cada uno de los que estén ahí sentados va a ser diferente. A lo mejor uno de ahí viene de Nogales, ¿no? Originario de Nogales, 43 grados, le está calando el alma. A lo mejor hay alguien que siempre ha vivido en Hermosillo y 43 grados dice, pues, 43 grados. A lo mejor hay alguien de Mexicali y dice, 43 grados, échame una cobija. ¿Ok? Es individual la sensación y más relativa todavía a la conciencia individual, aun, como les digo. O sea, sí, puede que todos sientan el calor, pero cada quien lo va a sentir de manera diferente. 3. La mejor prueba de la subjetividad de nuestra sensación se obtiene de las ilusiones y las alucinaciones, de los sueños, de la embriaguez y del delirio. No hay diferencia, aquí no hay diferencia, los estados interiores son los mismos. ¿Okay? Para la conciencia, no distingue si estás alucinando o si no. Si estás soñando o estás despierto. ¿Okay? Como la que se despierta y le da un cachetadón al marido. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Estabas soñando que estabas con otra. ¿Qué te pasa, güey? Estaba soñando y estaba tan enojada que le dio un cachetadón al marido, ¿no? Por el sueño que tuvo. Entonces, les digo, para la conciencia no hay esa diferencia muchas veces del sueño y la realidad. De cuando estás delirando, cuando estás borracho, ¿ok? Y ves las cosas de una forma diferente a cuando no estás, cuando estás briago, cuando estás sobrio. Y díganme si miento o no, o sea, ves una persona muy tímida y luego de 2, 3 tragos, 2, 3 chelas, se pone bien platicadora, ¿no? De repente. Una persona que es muy tímida, pero después de unas cervezas se anima a ir a bailar, ¿no? O al revés. Una persona que se queda muy buena onda, pero se pone unos tragos y se pone súper agresivo. ¿Qué le pasó? Para la conciencia, no, nada cambia, pero el estado cambia, pero la conciencia no lo detecta. ¿Ok? Por eso, número 4, es absurdo pretender que lo sensible preexiste a la sensación. Pues sería necesario tener una presensación para conocerlo tal como es. ¿Ok? Una intuición absoluta que no fuese relativa a una conciencia. O sea, necesitaríamos tener una categoría diferente a las que poseemos como humanos para poder saber lo que la cosa existe, cómo la cosa existe o preexiste antes de lo sensible, antes de que lo pueda ver como fenómeno. Pues necesitaría tener esa presensación, ¿no? Pero no tengo presensaciones, tengo sensaciones, según aquí lo que nos dicen los idealistas. Entonces, número 5, es imposible que el espíritu entre en contacto con una cosa extensa.
Ahorita en la clase, en la clase estábamos viendo a Descartes, la duda, el método cartesiano, y nos hablaba de la res extensa, ¿no? De las cosas que existen en el mundo. ¿Okay? Entonces, yo no puedo tener contacto, o más bien, el espíritu, la mente, pues, no puede tener contacto, o no puede entrar en contacto con una cosa extensa, con una cosa, con un objeto, ¿ok? Que existe en el mundo, o reciba la impresión producida por una cosa material. No se puede. Tanto en un caso como en otro debería el mismo ser extenso material. Que no sería ya un espíritu, sino un cuerpo. Y por ese hecho mismo sería incapaz de pensar y de conocer cualquier cosa. O sea, para poder yo conocer algo material tal cual es, necesitaría yo también ser de la misma forma. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es una res cogita, o sea, un pensamiento, una conciencia, un espíritu que quiere conocer a un objeto material, pero no se pueden porque son de diferentes, ¿cómo se dice? Son de diferente clase, pues son cosas de diferente categoría. Una es de ideas y la otra es de materias. Entonces, para que las ideas puedan conocer la materia, las ideas se tienen que convertir la conciencia se tiene que convertir en materia. Pero si la conciencia se convierte en materia, entonces ya no va a poder conocer, porque la materia no conoce. Lo que conoce es la conciencia. Entonces es imposible. ¿Ok? No puede entrar en contacto el espíritu con la materia. Cuando tenemos las sensaciones, lo que hace es convertir la materia en, en algo, en ideas que el espíritu pueda captar, en fenómenos que el espíritu pueda captar, que se le aparezcan a nuestra conciencia. Esto es el idealismo, ¿ok? Ahora, el idealismo tiene ciertas, trata de demostrar su postura de manera positiva, no solamente criticando al realismo, ¿ok? O sea, ellos tratan de fundamentar para hacer así una filosofía y de ahí partir hacia el resto de todas las cosas. ¿Qué hora tenemos, por cierto? Ah, bueno, se corta los 40 minutos, todavía nos queda. Es que creo que voy muy rápido. Bueno, primero tenemos el primero de los puntos de su comprobación positiva, o sea, su forma de demostrar que están en la razón, viene de que buscan una primera verdad. Todos o casi todas las filosofías buscan una primera verdad para poder fundamentarse. Los únicos que no lo hacen son los empiristas, porque ellos no buscan demostrar su punto, más bien buscan derribarlo al racionalismo. Más que mostrar su punto, quieren tumbar al otro, ¿no? Demostrar que el otro está equivocado. O sea, son como cuando dicen, no me importa perder, lo único que quiero es que no me importa ganar, lo que quiero es que el otro pierda. ¿Ok? Así están los empiristas. Pero los idealistas no. Los idealistas, como buenos hijos de los racionalistas, tratan de demostrar su punto, demostrar que tienen razón. Y la primera forma de demostrarlo es la búsqueda de una primera verdad. ¿Cuál sería esa primera verdad? Bueno, este punto es de inspiración cartesiana, de René Descartes. René Descartes también buscaba una primera verdad que fuera, de la cual no puedas dudar. ¿Okay? Ese es el método de la duda cartesiana y al final llegas a un punto en el que ya no puedes dudar. ¿De qué puedo dudar? Puedo dudar de mis sentidos, puedo dudar de mis ideas, puedo dudar de mis sueños, puedo dudar de prácticamente todo, ¿ok? Pero necesitamos un principio que se imponga al espíritu de un modo absoluto. ¿De qué no puedo dudar? Bueno, es el mismo principio que en el racionalismo, del cogito. ¿Ok? No puedo dudar del pensamiento. ¿Ok?
¿Ok? No puedo dudar de que pienso. Es la misma conclusión, por eso es inspiración cartesiana. René Descartes decía lo mismo. O sea, puedo dudar de todo, de lo único que no puedo dudar es de que estoy pensando. Y de ahí partimos para todo lo demás. ¿Ok? No puedo dudar de que pienso. Si pienso, entonces existo. Y si existo, entonces existe todo lo demás empieza a deducirse a partir de un primer principio que sea indudable y absoluto, que en este caso, tal como en el racionalismo, es el cogito, pero diferente a cómo lo entendía Descartes. ¿Ok? Porque aquí el cogito no conduce a una res cogitans. ¿Ok? O sea, a una existencia en el pensamiento. ¿Ok? El cogito debe desarrollarse en ego cogito cogitatum. ¿Qué significa eso? Ego es el yo, es la conciencia. ¿Ok? Y el cogitatum son los estados interiores de esta conciencia. O sea, las categorías. ¿De acuerdo? El cogito pues es el pensamiento, eso ya lo sabíamos. Entonces, así es como lo ven ellos. No como un cogito ergo sum, o no como una res cogita, una existencia por el pensamiento, o en el pensamiento, sino en yo, ¿ok? Que pienso, yo subjetivo que pienso por medio de de estos estados interiores de la conciencia. Y así es como me muestran la verdad, me muestran la realidad. Pero esa realidad existe porque yo soy capaz de percibirla. Si no soy capaz de percibirla, entonces no existe. La segunda tesis es de inspiración kantiana. ¿Ok? En esta tesis nos dice, consiste en demostrar el carácter a priori del espacio, del tiempo y en general de toda la verdad necesaria y universal. Entonces necesitamos demostrar el espacio y el tiempo, pero a priori. ¿Ok? Entonces nos dicen, el espacio y el tiempo no existen en la realidad. No existe el tiempo, sino que el tiempo y el espacio, ya les había dicho, son categorías del pensamiento humano. O sea, el pensamiento humano que piensa en tiempo y en espacio. ¿Ok? Entonces, el tiempo y el espacio son esas categorías que existen a priori del fenómeno. El fenómeno es el que existe después de, fuera de mí. El tiempo y el espacio existen dentro de mí. Por eso es que los puedo percibir y por eso sé que existen, porque existen dentro de mí. Yo siento cómo pasa el tiempo. Siento el espacio. Están dentro de mi forma de pensar, de mi naturaleza. Dentro de mi conciencia. ¿Ok? De ahí se sigue que el mundo real es un conjunto de fenómenos unidos y organizados por el espíritu, según sus formas y sus categorías. Entonces, el mundo real es esto, es este conjunto de fenómenos que unimos nosotros y los organizamos en nuestro espíritu, en nuestra mente, pero son organizadas según las formas y las categorías de nuestro espíritu. Entonces conocemos al mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ver las cosas. Entonces el mundo que conoces no es el mundo real. Es tu mundo. ¿Ok, chicos? Es tu mundo. Y para cada quien el mundo va a ser diferente. Porque es su mundo. Hacer ciencia en un mundo así pues, es muy complicado porque todo es relativo, es relativo al sujeto. Entonces, no podemos decir si algo es caliente o frío, es enchiloso o no. ¿Ok? Pero bueno, al final de cuentas hay cosas que, como la cuestión del calor y
frío, que podamos decir, estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero ya en las conciencias individuales va a variar siempre, siempre va a haber una cierta variación. Porque ya en la conciencia colectiva, pues más o menos estamos, como tenemos las mismas formas de categorías de pensamiento, pues más o menos coincidimos en muchas cosas, ¿no? En si algo está lejos, si algo está cerca, si algo es blanco, si algo es negro. Eso sí lo podemos, más o menos coincidimos, aunque no es exactamente igual. ¿Ok? Por ejemplo, cuando decimos cuando algo es bello, cuando algo es feo, cuando algo es feo, cuando algo es bello, pues depende del espíritu, ¿no? Depende de cada persona. Es muy subjetivo. No hay, depende de la época, depende de la cultura, depende de lo que nos enseñaron, lo que nos va a parecer bello, lo que nos va a parecer feo, lo que nos va a parecer detestable. Porque cada quien lo ve de manera subjetiva. Y la tercera es analizar la ciencia. Aquí no alcancé a terminar porque no, bastante ocupado, pero aquí lo terminamos de voladita. En esa parte me quedé. Ya lo último, chicos. Con eso vamos a terminar. Es el tercero de los puntos, ¿no? Analizar las ciencias. Voy a salir aquí, aquí mismo lo vamos a terminar. Ok. Entonces nos dicen que en matemáticas el espíritu va del pensamiento al ser. Pone sus objetos definiéndolos libremente. Solo está ligado no puedo ver las faltas de ortografía que sacan de aquí. Solo está ligado por las leyes que se da a sí mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? El espíritu cuando ya está en matemáticas, pasa del pensamiento al ser. Los objetos matemáticos se reflejan en el ser. ¿Okay? Ya no es solamente pensamiento, sino que ya es ser. Podemos verlos. Ya pone sus objetos definiéndolos libremente y solo está ligado por las leyes que se da a sí mismo. ¿Okay? El espíritu. Entonces, las matemáticas nos pueden dar, nos pueden enseñar la realidad. Otra vez volvemos al racionalismo. El racionalismo, porque los objetos matemáticos no existen en la realidad. Por eso es que podemos conocerlos, porque no existen en la realidad, existen en el mundo ideal, como el triángulo, por ejemplo, o el círculo. ¿Okay? No, no existen en el mundo real, son objetos abstractos. El número, ¿ok? El número no existe, es un objeto abstracto, como el día que digo 4. O sea, ¿qué es 4? Pues es un número, pero ¿4 qué? Solamente las leyes que se da a sí mismo le dan realidad, pues.
pero existe el 4, existe el 9. Pues claro que existe, pero existe en el mundo ideal. Entonces, a diferencia del mundo real, en matemáticas, idea con idea, sí se pueden conocer, porque son de la misma categoría. Entonces puedo conocer los objetos matemáticos porque no son objetos reales, son objetos ideales. Y también son fenómenos que se me aparecen, pero son ideales, y al ser ideales puedo conocerlos. ¿Okay? Nos dice también que la física es científica solo en la medida en la que las matemáticas, solo en la medida en la que está matematizada. ¿Okay? Entonces, la física puede ser científica cuando está matematizada, pero la física sin matemáticas no es realidad. Tiene que haber matemáticas de por medio para poder entender la realidad física y así hacer ciencia, física científica. Seguramente admite cosas, pero no en el sentido realista de la palabra. Una cosa solamente es un grupo de fenómenos, pero recibe el nombre real cuando es legal, sometida a leyes que son comunes a todos los espíritus razonables. La ciencia traza el mundo verdadero, objetivo, real. Este no existía antes que ella, de que ella lo hubiese inventado y definido por sus cálculos. ¿Ok? Entonces, la ciencia, vamos a ponerlo por aquí, la ciencia traza el mundo real.